Miguel Uribe Turbay acaba de ser internado de emergencia, y sus palabras estremecieron a todo el país. No me dejen morir, suplicó mientras era llevado al quirófano, con lágrimas en los ojos y el corazón al borde del colapso. ¿Cómo está la salud del senador Miguel Uribe Turbay? La Fundación Santa Fe acaba de emitir un comunicado importante. Tuvo que ser trasladado con carácter urgente a una sala de cirugía. Eran las 5:30 de la mañana cuando el personal médico de la Fundación Santa Fe activó, casi al unísono, el temido protocolo de código rojo. El senador Miguel Uribe Turbay, quien llevaba varios días en la unidad de cuidados intensivos tras haber sido víctima de un atentado a tiros, comenzó a presentar signos neurológicos alarmantes y súbitos. Las enfermeras notaron primero un leve espasmo en su brazo derecho. Luego vino la desorientación mental, y sus ojos, que horas antes se mostraban conscientes, comenzaron a perder foco. En menos de 5 minutos, el monitor cerebral empezó a marcar alteraciones preocupantes. La presión intracraneal aumentaba. Los médicos, al ver la situación, solicitaron inmediatamente una tomografía de urgencia. Los resultados llegaron pocos minutos después, confirmando lo que más temían: un nuevo sangrado intracerebral agudo había comenzado a expandirse. El ambiente, hasta ese momento sereno, cambió por completo. Las alarmas de los monitores sonaban intermitentes. El personal médico y quirúrgico se movilizaba con rapidez entre pasillos. Se convocó al equipo de neurocirugía de guardia, mientras los familiares, que habían estado acompañándolo desde el atentado, fueron notificados de la gravedad del momento. Una doctora salió del área restringida con rostro sombrío, pronunciando pocas palabras: hay complicaciones, deben prepararse. El senador, quien aún mantenía signos vitales estables pero inestables neurológicamente, fue preparado para ser trasladado de inmediato al quirófano. En ese instante, mientras el equipo médico lo movilizaba con sumo cuidado, el silencio de la madrugada fue interrumpido por un susurro desgarrador: no me dejen morir. Aún con la voz débil, casi inaudible, Miguel intentaba aferrarse a la vida. Aquellas palabras, pronunciadas entre la conciencia y la confusión, calaron hondo en el personal que lo atendía. Una enfermera no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. El ascensor que llevaba al quirófano se cerró lentamente, marcando el inicio de otra lucha por la vida. Afuera, en la sala de espera, el ambiente era de incertidumbre y tensión. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el leve zumbido de los fluorescentes y el tic-tac de un reloj que, para la familia del senador, parecía haberse detenido. La ciudad aún dormía. Bogotá no sabía que uno de sus líderes más visibles estaba enfrentando, por segunda vez en menos de 10 días, una batalla médica contra la muerte. El recuerdo del atentado seguía fresco: 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en la pierna, habían dejado al país en shock. Y ahora, con este nuevo giro clínico, la esperanza se tambaleaba. Era el inicio de una mañana diferente. Una de esas que cambian el rumbo de una historia. Una mañana en que el silencio fue interrumpido por las máquinas, los pasos urgentes y una frase que nadie olvidará: no me dejen morir. La camilla avanzaba lentamente por el estrecho pasillo que conecta la unidad de cuidados intensivos con el quirófano de emergencia. Los pasos del equipo médico eran rápidos pero firmes. En ese momento, todo era precisión y urgencia. Cada segundo contaba. El rostro de Miguel Uribe Turbay mostraba el rastro del dolor físico, pero también algo más profundo, una mezcla de miedo, conciencia y resignación. Estaba lúcido, y sabía que su vida pendía de un hilo. Conectado a monitores portátiles, rodeado de tubos y seguido por un equipo que no disimulaba la tensión, el senador de 38 años abrió ligeramente los ojos y, con un hilo de voz que apenas lograba vencer el zumbido de las máquinas, pronunció una frase que paralizó al personal médico: no me dejen morir, por favor, no me dejen morir. Las palabras, aunque suaves, cayeron como un rayo en la sala. Por un instante, el caos clínico se convirtió en una escena cargada de humanidad. El jefe de urgencias, acostumbrado a situaciones límite, desvió la mirada para ocultar su propia conmoción. Una joven enfermera, que sostenía el suero al lado derecho de la camilla, no pudo contener las lágrimas. Nunca había escuchado a un paciente suplicar así, confesó después. El dolor era palpable, y no solo el físico. Miguel no quería irse. A pesar del daño cerebral progresivo, de las 2 cirugías recientes, del sangrado inesperado, él seguía luchando. En esos segundos eternos, mientras el ascensor descendía hacia la zona quirúrgica, se creó un silencio denso. Nadie hablaba, pero todos entendían el peso de esa súplica. Un político joven, con una carrera meteórica, había sido víctima de un atentado brutal días atrás.
Y ahora, a pesar de todo lo que había resistido, estaba allí, pidiendo lo más básico, lo más humano, vivir. Los pasillos del hospital se habían despejado por orden del personal de seguridad. Nadie podía interrumpir el traslado. Sin embargo, una cámara de seguridad registró el momento en que Miguel fue empujado hacia el quirófano, con su cabeza ligeramente ladeada y la mirada clavada en el techo blanco. Un gesto, casi imperceptible, pareció indicar que se estaba despidiendo. Pero su voz seguía resonando en la memoria de todos los que lo rodeaban: no me dejen morir. Ya en la sala quirúrgica, mientras se le administraban nuevos medicamentos para sedarlo, Miguel continuaba con signos de ansiedad. Él estaba aferrado. No quería cerrar los ojos, relató un técnico anestesista. Era como si supiera que podía ser la última vez que lo sabría. Y mientras afuera, en la sala de espera, su familia aguardaba sin información clara, adentro se libraba una batalla silenciosa entre la ciencia, la fe y la voluntad de un hombre que, a pesar del dolor y la desesperanza, no estaba listo para partir. Porque más allá de los títulos, los cargos o la fama, Miguel Uribe Turbay era, en ese momento, simplemente un ser humano que rogaba por más tiempo. Un hombre que, frente al abismo, dijo lo que todos diríamos: no me dejen morir. Eran exactamente las 6:15 de la mañana cuando, tras una evaluación clínica y de imágenes de urgencia, el equipo de neurocirugía de la Fundación Santa Fe inició una intervención quirúrgica de alto riesgo. El objetivo era contener el nuevo sangrado cerebral detectado horas antes, que comenzaba a generar un aumento peligroso en la presión intracraneal del senador Miguel Uribe Turbay, quien ya había pasado por una delicada operación tras el atentado que casi le cuesta la vida. El quirófano número 4 del área de neurología fue sellado y declarado en acceso restringido. Solo 5 personas tuvieron autorización para ingresar: 2 neurocirujanos de planta, un anestesiólogo, un instrumentador quirúrgico especializado y una enfermera jefe. Afuera, en una sala contigua, 2 médicos más observaban el procedimiento a través de monitores. Cada minuto contaba, cada movimiento debía ser exacto. No había margen de error, dijo más tarde uno de los especialistas involucrados. El estado del senador al ingresar al quirófano era crítico pero estable, lo que permitió avanzar con una segunda craneotomía exploratoria. Esta operación complementaba la realizada 5 días atrás, cuando se le extrajeron fragmentos óseos y se le drenó el primer hematoma cerebral producto del impacto de bala. En esta ocasión, el sangrado provenía de una zona distinta, más profunda, lo que aumentaba el riesgo de complicaciones neurológicas permanentes. Los relojes parecían no avanzar. 2 horas y 17 minutos después, los cirujanos lograron contener la hemorragia y estabilizar las estructuras afectadas. El equipo aplicó un protocolo de hipotermia inducida para reducir el riesgo de inflamación postoperatoria y procedió a cerrar cuidadosamente. La última sutura fue colocada a las 8:32 de la mañana. Un silencio tenso invadió el quirófano mientras se esperaban los primeros signos de respuesta del paciente. La confirmación del éxito técnico llegó poco después. Un vocero del hospital, en una breve rueda de prensa improvisada en el lobby, afirmó que el procedimiento se desarrolló dentro de los parámetros previstos, aunque dejó en claro que el pronóstico seguía siendo reservado. La situación es grave, pero la cirugía era necesaria. Fue una decisión tomada con la única intención de salvarle la vida, declaró con seriedad. En paralelo, se difundió internamente un parte médico que advertía que las próximas 24 a 48 horas serían cruciales. La inflamación cerebral, los riesgos de infecciones y las posibles secuelas motoras eran apenas algunos de los desafíos que enfrentarían. Miguel, sedado y conectado a múltiples monitores, fue trasladado de regreso a la UCI. Su cuerpo, agotado, pero aún aferrado a la vida. Mientras tanto, en los pasillos del hospital, los rumores comenzaban a circular. La noticia de la nueva cirugía corrió rápidamente por medios y redes sociales. Afuera, una decena de reporteros ya se agolpaba buscando alguna imagen, alguna declaración. Pero adentro, lo único que importaba era que Miguel había sobrevivido, una vez más. Era una batalla quirúrgica contra el tiempo, contra el destino, contra la muerte. Y por ahora, la vida seguía ganando. Mientras los bisturíes cortaban con precisión milimétrica el tejido cerebral de Miguel Uribe Turbay dentro del quirófano, afuera, la ciudad comenzaba a despertar, sin saber aún que una escena profundamente humana estaba tomando forma frente a la Fundación Santa Fe. Pasadas las 6:30 de la mañana, un pequeño grupo de ciudadanos comenzó a agruparse en la acera frente al hospital. Algunos eran vecinos del sector, otros habían llegado tras leer en redes sociales los primeros rumores sobre una nueva cirugía de urgencia. Con el paso de los minutos, el grupo creció.
Decenas de personas, en su mayoría jóvenes y adultos mayores, se reunieron en silencio, formando un semicírculo improvisado frente a la entrada principal. Nadie los convocó oficialmente. Nadie llevaba pancartas ni consignas políticas. Solo estaban ahí, conmovidos por la súplica viralizada de Miguel: no me dejen morir. Aquella frase, que ya daba la vuelta al país, había tocado fibras profundas, despertando un sentimiento colectivo de empatía, más allá de las ideologías. Muchos se tomaron de las manos. Algunos lloraban sin poder evitarlo. Otros encendieron velas y colocaron flores sobre la reja del hospital, improvisando un pequeño altar. Una joven, con los ojos hinchados por el llanto, sacó de su mochila una estampa de la Virgen del Carmen y la apoyó sobre el piso, mientras murmuraba una oración. Era un ambiente solemne, casi sagrado. No había gritos. Solo silencio, esperanza y fe. A las 7:10 de la mañana, la esposa del senador salió brevemente escoltada por 2 asistentes y visiblemente afectada. Vestía ropa sencilla y gafas oscuras que no lograban ocultar la tristeza. Se acercó al grupo con pasos inseguros y alzó la voz con dificultad: gracias por estar aquí. Miguel está luchando. Su vida está en manos de Dios y de los médicos. Por favor, sigan orando. El gesto provocó una reacción inmediata. Un hombre de mediana edad se arrodilló y empezó a rezar en voz alta un Padre Nuestro. Todos lo siguieron. La escena fue captada por la cámara de un periodista independiente y comenzó a viralizarse en plataformas digitales. Lo que comenzó como un acto espontáneo, pronto se convirtió en una cadena nacional de oración. En cuestión de minutos, cientos de personas desde Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades comenzaron a compartir imágenes encendiendo velas en sus casas. El hashtag #Fuerza Miguel Uribe se volvió tendencia nacional. Incluso figuras públicas, desde artistas hasta líderes religiosos, se sumaron al llamado de unidad espiritual. No se trataba ya solo de un político en estado crítico, sino de un símbolo humano de resistencia, de vulnerabilidad y fe. En iglesias, estaciones de radio y hasta colegios, se realizaron pequeños momentos de silencio o plegarias colectivas. Un país entero parecía detenerse, aunque fuera por un instante, para pedir por la vida de un hombre que había mostrado su lado más frágil con solo 5 palabras. Adentro, en el quirófano, la batalla por la vida seguía. Afuera, un país entero sostenía con sus oraciones el hilo invisible de la esperanza. La frase estremeció a todo un país: no me dejen morir. Miguel Uribe Turbay, senador, esposo y padre, lo dijo con voz apenas audible mientras era llevado al quirófano, con la vida pendiendo de un hilo. En menos de una hora, esas 5 palabras recorrieron celulares, noticieros, estaciones de radio y redes sociales como una ráfaga imparable. Colombia entera contuvo la respiración. La imagen del político aferrándose a la vida, tras haber sobrevivido a un atentado brutal apenas 9 días atrás, golpeó el alma colectiva de la nación. Aquella madrugada, cuando se supo que había sido internado de urgencia nuevamente, el país despertó con un sentimiento de angustia, impotencia y solidaridad. Era imposible no recordar que apenas una semana antes, el senador había salido de cuidados intensivos, mostrando signos de recuperación. Su retorno al quirófano fue interpretado como un nuevo giro cruel en una historia ya marcada por la tragedia. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para dar actualizaciones minuto a minuto. Paneles de opinión analizaron lo ocurrido no solo como un drama médico, sino como un reflejo de algo más profundo: la violencia que carcome la democracia colombiana. Las palabras del senador no solo fueron vistas como una súplica personal, sino como el eco del dolor de miles de colombianos que han sido víctimas del odio político, de la intolerancia y de un sistema que, en ocasiones, parece premiar la barbarie sobre el diálogo. Personalidades de todos los sectores, expresidentes, artistas, empresarios, activistas, se pronunciaron. Algunos publicaron fotos con velas encendidas. Otros compartieron mensajes con la etiqueta #No me dejen morir, que en cuestión de horas se convirtió en una de las más replicadas en la historia reciente del país. La frase dejó de ser una súplica individual para transformarse en un grito colectivo, en una demanda silenciosa por un país donde el debate no se cobre con sangre. En los colegios, los profesores hablaron del atentado. En los buses, la gente seguía las noticias por radio. En las plazas, en los hogares, en los cafés, no se hablaba de otra cosa. ¿Qué clase de país estamos construyendo si un senador tiene que rogar por su vida por atreverse a alzar la voz? Las imágenes de Miguel Uribe antes del atentado también comenzaron a circular, en debates, en manifestaciones, hablando con firmeza pero sin odio.
Muchos recordaron que en su discurso más reciente, el senador había advertido que el país debía elegir entre la construcción y la destrucción. No podemos normalizar la violencia como herramienta política, había dicho con énfasis, sin saber que su propia vida estaría en juego días después. En redes, se multiplicaron los testimonios, ciudadanos comunes contaban cómo habían sido amenazados por expresar opiniones políticas, cómo habían visto a sus comunidades divididas por la polarización. En ese contexto, la figura de Uribe Turbay se elevó como un símbolo inesperado, no por poder ni por ideología, sino por su vulnerabilidad, por su humanidad. Porque en esa camilla, mientras era llevado al quirófano, no habló un político. Habló un ser humano. Uno que pedía vivir. Uno que representaba, en ese instante, a todos los que alguna vez sintieron miedo por decir lo que pensaban. La nación, en vilo, sigue esperando. El parte médico sigue siendo reservado. Pero la pregunta que muchos se hacen ya no es solo si Miguel sobrevivirá. A las 12:03 del mediodía, la Fundación Santa Fe de Bogotá emitió el boletín que todo el país esperaba con ansias y temor. El senador Miguel Uribe Turbay se mantiene en estado crítico, pero estable. La frase fue leída por un vocero con voz pausada, pero cargada de cautela. Aunque los signos vitales del senador estaban controlados, su evolución neurológica continuaba siendo incierta. Los próximos días serían decisivos. La sala de prensa, ubicada al interior del hospital, se llenó de cámaras, micrófonos y teléfonos en transmisión directa. Cada palabra del parte médico era recibida como una sentencia por millones de colombianos que seguían la historia casi con devoción. La tensión era palpable. Aunque había señales alentadoras, nadie se atrevía a hablar de recuperación. Lo único cierto era que el senador seguía vivo y luchando. Dentro del hospital, el ambiente era otro. En la sala de cuidados intensivos, el silencio dominaba el pasillo donde permanecía Miguel. Algunos médicos hablaban en susurros, revisando constantemente monitores y gráficos. A pesar del cansancio acumulado, el equipo médico no bajaba la guardia. Se sabía que cada hora era crucial, cada reacción, cada gesto involuntario, podía marcar el rumbo de su recuperación. Su esposa, firme pero visiblemente afectada, volvió a salir unos minutos para agradecer las oraciones. Con voz entrecortada, dijo, Miguel es un hombre fuerte, y si algo lo caracteriza es que jamás se rinde. Gracias a todos los que lo están acompañando con sus pensamientos, con su fe, con su cariño. Estamos con esperanza. Fue un momento breve, pero profundamente conmovedor. En segundos, sus palabras inundaron las redes sociales. Mientras tanto, desde su círculo más cercano se filtraban detalles que reforzaban una imagen ya construida en el corazón de la ciudadanía, la del hombre que, incluso en su fragilidad, se mantiene firme. Una fuente reveló que, tras la cirugía, cuando logró abrir ligeramente los ojos, intentó mover su mano para buscar a su esposa. No lo logró. Pero el esfuerzo era evidente, el impulso por seguir conectado a la vida, inquebrantable. Sus colaboradores más cercanos aseguraban que, días antes del nuevo deterioro, Miguel hablaba con claridad sobre su propósito de continuar. Que no estaba dispuesto a rendirse. Que sentía que su caso había despertado algo en la gente. Un reflejo colectivo de resistencia. Si salgo de esta, tengo mucho que hacer todavía, habría dicho con voz apenas audible, pero mirada firme. La frase "no me dejen morir", pronunciada mientras lo llevaban al quirófano, ya se había transformado en símbolo nacional. Más que un clamor individual, era ahora una consigna que muchos asumieron como propia. Aparecía en grafitis, pancartas, portadas de periódicos. Algunos la escribían en sus ventanas. Otros la llevaban en camisetas. Un colegio rural envió un video de sus estudiantes entonando una canción compuesta en su honor. El país, más allá de sus divisiones políticas, parecía haber encontrado un punto de convergencia en la lucha por la vida de un hombre. Y aunque el pronóstico seguía siendo reservado, el espíritu que emanaba desde esa cama de hospital era el de alguien que no se daba por vencido. En las próximas horas se esperan nuevos informes médicos. Por ahora, todo es incierto. Pero lo que no está en duda es que Miguel Uribe Turbay no está solo, y que su batalla es hoy la de miles que claman por un país más justo, más humano y más valiente. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Miguel Uribe logrará salir adelante? ¿Estamos frente a un símbolo de resistencia o al costo silencioso de la violencia política? ¿Hasta cuándo los líderes tendrán que pedir que no los dejen morir? Queremos leer tu opinión. Déjanos tu comentario, cuéntanos cómo viviste esta historia y qué sentimientos te dejó. Comparte este video con tus amigos, tu familia, en tus redes.
Que el país no olvide lo que ocurrió esta madrugada. Suscríbete a Historias y Traiciones y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta y otras historias que estremecen al mundo.